Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigación de Lingüísticas, quiero saludar a cada una de las personas presentes, entre ellas autoridades universitarias y miembros de nuestra comunidad. En esta ocasión también contamos con la presencia de un amplio público nacional e internacional que, conmovido con la triste noticia de la desaparición de la doctora Anita Herzfeld, también ha querido acompañarnos hoy aquí en este homenaje que el INGIL ofrece en honor a esta gran investigadora que tan profunda huella dejó en la investigación lingüística dentro y fuera de Costa Rica, en particular sobre las lenguas criollas. La doctora Anita Herzfeld fue más que una gran académica, ella fue un gran ser humano que a lo largo de su vida se ganó el cariño y la admiración de quienes la conocieron. Este homenaje es prueba de ello, pero aún más importante es que ella está en el corazón de cada persona presente. Para el INIL, la realización de esta actividad en la que hablaremos de ella y de su legado es un honor y es una necesidad también. 3 investigadores abordarán importantes aspectos académicos de la vida y la obra de la doctora Anita Herzfeld. Les quiero agradecer al licenciado Franklin Perry Price, quien nos hará su semblanza, al magíster René Zúñiga Argüello, quien se referirá a un aspecto concreto de su influencia científica, y al doctor Mario Portilla Chávez, quien se extenderá sobre los aportes de la doctora Anita Herzfeld a la criollística. Ellos nos guiarán en un viaje, al final del cual comprenderemos mejor la impronta de esta gran investigadora, cuya ausencia no silencia sus ideas ni tampoco silencia sus contribuciones. De nuevo, les agradezco su presencia y doy por iniciada esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Nada, tengo que darle gracias al INIL y a la Universidad de Costa Rica, siempre presente, por este homenaje a Anita. Anita no es simplemente una profesora intelectual, una investigadora, sino que es una amiga personal, por lo cual sea esto de veras un homenaje para ella. Voy a hacer una breve semblanza de ella y va a ser más bien personal, no es tan intelectual, sino que es personal. Anita nace en La Pampa, Argentina, en enero de 1932. Su padre fue Walter Herzfeld y su madre, Amy Fischer. Emigran a la Argentina de Hamburgo y de Dortmund en Alemania, 10 años después de la Primera Guerra Mundial. A ese respecto, debo mencionar que tuvo sentimientos encontrados al ser prácticamente la única sobreviviente del Holocausto en su familia, por ambos lados, hasta el punto de tener que someterse a tratamiento psicológico. Pasó su niñez en La Pampa Argentina, específicamente en Santa Rosa. Allí cursó su educación básica y estudió luego en la escuela normal, de donde se gradúa como maestra. Luego partió a Buenos Aires, donde estudia química, física y matemática, y obtiene un bachillerato en ciencias. Parte luego hacia Gales, lugar en donde estudió inglés en el Technical College de Cardiff. Posteriormente, aprobó el Cambridge University Certificate Examination. Y finalmente retorna a Argentina, donde trabaja como profesora de inglés en varios colegios académicos y como tutora privada también. Al inicio de la década de 1960, gana una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos y viaja a Kansas para especializarse en literatura norteamericana.
Ya tenía alguna experiencia en el campo, pero en el proceso descubre y se enamora de la lingüística, por lo cual desarrolla una pasión inusitada. Es así como obtuvo una maestría en inglés con énfasis en lingüística. Debido a las extrañas cosas de la vida, Anita visita un coterráneo enfermo en un centro médico de Kansas. Coincide con el profesor Wagner, George Wagner, que en ese momento era decano del College of Liberal Arts and Science. Él la contrata como traductóloga del Seminar and Higher Education of the Americas y luego como Associate Director de los mismos. Estos encuentros eran auspiciados por el Departamento de Estado como parte del programa del presidente John F. Kennedy a la Alianza para el Progreso, con el fin de contrarrestar los efectos de la Revolución Cubana de 1959 en las Américas. De vuelta a Argentina, se encarga del Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Buenos Aires, en un momento en que corrían los años de extrema turbulencia política en Argentina. Los estudiantes protestaban continuamente, mientras que los militares reprimían y colmaban el campus universitario de gases lacrimógenos. Anita, bajo la tutela de Wagner, se traslada a Costa Rica, en donde dirige un grupo de estudiantes de la Universidad de Kansas en el extranjero. En 1968, de 1968 hasta 1976. Fue profesora de lingüística en la Universidad de Costa Rica. Por cierto, ella lo recordaba como una de las experiencias más agradables de su vida profesional. Anita trajo a sus padres a Costa Rica y tanto los estudiantes como ticos, como los profesores colegas, los recibieron a los Purcell con respeto y gran cariño. Sería eterna esta semblanza si relatara todas las bondades y los reconocimientos de esta increíble profesional. Anita fue una dama de 3 mundos, a saber, hija de La Pampa, Argentina, hija del Valle Central y de la zona caribeña de Costa Rica, y una hija singular de la Universidad de Lawrence en Kansas, los Estados Unidos. Mi encuentro con ella se produjo al inicio de la década de los 70. En ese entonces dirigía el grupo de muchachos que hacían una especie de pasantía en la Universidad de Costa Rica. Mi profesora Jessie Montejo de Ehrlich me preguntó un día si me gustaría ser informante para una señora que estaba escribiendo una tesis sobre el inglés de Limón. Le respondí que sí, pero no le di más importancia al asunto, porque
porque no la conocían, ni se continuó la información de doña Jessie. Un día fui a la casa de Eulalia Bernard y allí llegó Anita. Y entonces nos presentó. Fuimos presentados y en ese instante inició una de las relaciones amistosas más gratificantes que jamás he tenido. Se trata de una amistad que empezó en los años 70, 60 y sigue vigente hasta hoy, 9 de junio del 2022. Nuestras reuniones siempre giraban en torno al efecto y lo intelectual, a la lingüística, desde luego. Como referencia, les puedo asegurar que la colección privada de Anita, así como la biblioteca de la Universidad de Kansas, constituyen los reservorios mayores de libros costarricenses en el extranjero. Siempre cuando voy, especialmente en los Estados Unidos, me gusta visitar las bibliotecas y fijarme cuántos libros de costarricenses encontraba. Casi no encontraba muchos y principalmente eran libros de Roberto Brenes Mecén. Durante su extensa labor de investigación, efectuamos varios viajes juntos. Por ejemplo, a Bocas del Toro de la República de Panamá, con el fin de analizar las diferencias y semejanzas existentes entre el inglés limonense y el inglés panameño. Al inicio del gobierno de Barack Obama, tuve la ocasión de viajar a Nueva York y en tren, partiendo de Nueva York, ir a Lawrence, Kansas, invitado por Anita a su clase de lingüística para contar cuentos del hermano Anansi en inglés de Limón. Mi sorpresa fue grandiosa porque conté los cuentos de cómo hablamos en Limón y todo el mundo entendió. Unos muchachos cuya lengua materna era el inglés y no conocían, nunca habían estado en país caribeño. Y sin embargo me entendieron perfectamente porque Anita hizo una gran labor con ellos. Al regreso de ese viaje, escribí un poema dedicado a Anita, titulado Random Impressions from the Train. Limón igualmente dictó varias conferencias sobre el tema. Tuve el placer de tenerla como profesora invitada en varias de mis clases y entre sus muchas publicaciones escribimos juntos Lemonese Creole, Proverbs and Saying, artículo que apareció en la revista de Filología y Lingüística y Literatura en su edición del primer semestre de 1996. Por supuesto que a raíz de su partida en diciembre del año pasado, quedaron varias conversaciones inconclusas, muchas cosas que teníamos que hablar y haber discutido y haber dejado en claro, no lo hicieron. Anita hizo varios otros amigos en Costa Rica, entre los cuales no puedo dejar de citar o de recordar a Fernando Wright, que de Dios goce, a don Ronald Ross, que está aquí, por cierto,
a Janina Umaña, que también está aquí en el conversatorio, a María Eugenia Bossoli, a Jack Wilson, de grato recuerdo, a Jessy Montejo y a Emilia Marín, entre algunos otros. Concluyo esta breve presentación de la amiga y tutora Anita Herschel, citando el proverbio que expresa mis sentimientos hacia ella y el cual reza: amistad fuerte llega más allá de la muerte. Concluyo. Muchas gracias por sus palabras, don Franklin. Vamos a dar paso a la participación del doctorando René Zúñiga Argüello, titulada Apuntes sobre Herzfeld y su análisis del verbo en criollo limonense. René actualmente es doctorando y se encuentra a la espera de la defensa de su tesis de doctorado y ha participado en muchas conferencias sobre el tema, con investigaciones en torno a pidgins y lenguas criollas, los predicados en movimiento en los criollos centroamericanos, la sintaxis y la revitalización del lenguaje. Adelante. René. Muy bien, espero que sí me puedan escuchar. Perfecto. Bien, muchas gracias. Primero que nada, a mí me gustaría mucho agradecer a la organización, especialmente al INIL, al doctor Leoni por la invitación que me hace a mí. Para mí es un honor compartir con don Franklin y obviamente con don Mario, a quienes aprecio muchísimo y quienes han contribuido muchísimo al desarrollo de mi carrera lingüística dentro del criollo limonense. Me parece que este homenaje que se hace es como decimos, justo y necesario. Así es que yo procedo a dar mi presentación acerca de lo que yo creo más conveniente para honrar la memoria de Anita y pues espero que sea del agrado de los participantes. Mi presentación la llamo Apuntes sobre Herzfeld y su análisis del verbo en criollo limonense. Durante esta presentación voy a tratar, bueno, una pequeña introducción, la frase verbal, en la que hablo de dos fenómenos que ella describe, ¿verdad? Y después el tiempo y el aspecto en el continuo lingüístico, con los tres lectos que ella bien define en su investigación. Concluyo la presentación luego con algunos comentarios generales. Para comenzar, bueno, quisiera decir que en el inicio, como bien lo dijo don Franklin, el trabajo de Anita es, me parece a mí que hasta este punto incomparable. ¿Por qué? Porque se basa en un trabajo con hablantes de una muestra gigantesca, de 400 entrevistas, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que para los que trabajamos en esto actualmente es muy difícil de llegar a esos números y a ese tipo de información. Y después de eso, el procesar la información y diluirlo en un producto que sea digerible para la población en general, pues yo creo que es bastante complejo el trabajo que hizo nuestra querida Anita. Tanto así que recordemos, como le dijo don Franklin, que ella empieza su trabajo en el 68 visitando la Universidad de Costa Rica y pues por ahí se topa con hablantes del criollo limonense en sus clases de inglés, ¿verdad? A ella le causaba gran asombro que como ellos estaban en clase de inglés y pues ya empieza a empaparse en esto y ahí es donde empieza ella a trabajar en el 68. Y veamos que Mecatelio, la lengua criolla de Limón, llega a publicarse en el 2012. Entonces, pues si sacamos cuentas, pues por ahí pueden irse 40 o 50 años y es un trabajo enorme, ¿verdad? Sabiendo lo que tal vez contengan esas entrevistas, la información que está ahí, pues creo que la obra de Anita es bastante grande y por ende pues tenemos este gran reconocimiento. En ese momento me parece un punto importantísimo el apoyo que ella recibe, sea por los contactos que tuvo, sea por la mera casualidad que topó con gente que conocía de Kansas, al toparse con personeros de la Oficina de Estadísticas y Censos.
con incluso el que luego fuese ministro de Planificación, con la antropóloga que ahorita mencionó, el licenciado Franklin Perry, y con el Mideplan, ¿verdad? Entonces, este apoyo hace que la información de ella sea muy válida por el aspecto de que está sistematizada ya por entes externos a lo que es la lingüística. Ella simplemente toma asuntos antropológicos, la información que tenemos en los censos, esa información que se da en los cuadrantes y, como lo digo, la diluye en un producto que actualmente pues es el que tenemos, ¿verdad? Por ende, vemos que el trabajo de Anita no solo es el de una rama de la lingüística. Me comentaba por allá el doctor Farquharson de la Universidad de West Indies que él envidiaba a esos colegas en que se decían, bueno, yo soy fonólogo, yo soy pragmático, yo soy, se especifican porque tal vez para los que trabajamos con este tipo de lenguas no hay oportunidad de eso, ¿verdad? Y lo vemos en el trabajo de Anita, que nos dio información muy relevante en cuanto a lo que es una lengua criolla, no criolla, nos dio información importantísima en cuanto a la fonología del criollo limonense, nos brinda una descripción de la sintaxis, especialmente del verbo, bastante completa, la influencia que tiene el español, dedica su capítulo a eso. Todos conocemos la gran cantidad de artículos que tiene Anita en cuanto al cambio de código, el code switching con el español, es una importancia que ella le da, y también de actitudes lingüísticas. Entonces, hablar de Anita Herzfeld no es solo hablar de la estructura de la lengua, no solo hablar de actitudes, no es solo hablar de posicionar al criollo como una lengua en sí, sino de hablar de todo este trabajo conjunto que, bueno, pues a lo largo de los años pudimos nosotros disfrutar y seguir pues leyendo. Entonces, ante esta introducción, ante todo este mar de conocimiento que Anita nos comparte, pues bueno, yo escojo trabajar en el verbo, eh, simplemente describir lo que ella vio, ¿verdad? Y la escogencia que hago del mismo, pues ya la voy a compartir con ustedes. Son dos puntos importantes, la frase verbal y luego el punto número 3, pero empecemos por esto. ¿Por qué la frase verbal? Bueno, en palabras de la misma Herzfeld del 2012, nos dice que la frase verbal es la construcción que más distingue a un criollo de una lengua no criolla, aún en el caso de que ambas tuvieran la misma base léxica. Entonces, yo escojo este tema porque me imagino que a ella le hubiera gustado, ¿verdad? Es mi forma de darle un homenaje. Yo, desgraciadamente, no como pues don Franklin, que con tanto con ella, no lo sé, don Mario, que tanto, pero yo, desgraciadamente, solo una vez en mi vida pude dirigirle alguna palabra, y fue cuando compartimos, tras la invitación de don Carlos Sánchez a la Semana de Diversidad Lingüística, y compartimos en una mesa y crucé con ella 2, 3 palabras y pues eso fue lo que compartí, ¿verdad? Entonces, creo que esta es mi forma de decir, bueno, aquí está mi homenaje a usted, tratando de pensar en lo que a ella le hubiese gustado que se hubiese estudiado un poco de su obra. Como dije anteriormente, el trabajo de Anita es bastante amplio. En el verbo, por ejemplo, nos habla de verbo no marcado, de formas no marcadas, nos habla del sistema TAM, nos habla de los complementadores, nos habla de la negación, y pues yo escojo en la frase verbal 2 aspectos muy puntuales, que serían las formas copulativas y los verbos seriados. Vamos a ver qué nos dice Anita acerca de eso, específicamente en su trabajo del 2012, que es el libro Mecatelio y la lengua criolla de Limón. Las fórmulas copulativas nos dice de manera muy importante, a pesar de que en la superficie, de que veamos que las formas sean muy similares al inglés, obviamente porque descienden del léxico inglés, ¿verdad? Son diferentes al respecto de las lenguas europeas, y lo prueba de la siguiente forma. Veamos esto. Las fórmulas copulativas como predicado igualador. Podemos encontrar en el criollo, para decir él es mi padre, nos dice Anita que podemos encontrar a mi fara, in mi fara, in is mi fara. Y estas 3 variedades que las encontramos en el criollo las podemos definir: una variedad un poco más basilectal, la primera; la segunda, una transición, en la que podría llamarse un poco mesolectal; y la última como is mi fara, un poco más cercana a la lengua lexificadora, que sería la acrolectal, nos dice, ¿verdad? Pero también veamos que podemos utilizarlo como un locativo, y ella nos dice que en criollo limonense, cuando la cópula se da en aspecto de locativo, pues tenemos de, in the womb,
¿verdad? O también, pues puede no hacerse como me no know if it in the Bible, especialmente cuando tenemos if it the in the Bible. Este vacío se encuentra después del in y va antes. En un caso. Entonces, muchos lingüistas de la época en el que ella desarrolla el trabajo atribuyen esto a de, que es el adverbio there, ¿verdad? Pero ella nos dice también, bueno, veamos que en el TUI también existe el de, que es para locativo. Entonces, pues por ahí empieza a hacer apuntes interesantes en cuanto a las construcciones que tenemos en el criollo limonense. Y también nos dice que está como enfático. Y en el enfático nos dice que en variedades más basilectales puede ser da o puede ser a. Entonces, atif de matif o datif de matif, que sería, son ladrones los que se lo robaron, y istif de tifit, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería un poco más hacerlo tal. Y nos dice, bueno, en Tui también también. Entonces, mis apuntes generales de esto, bueno, podría decir que actualmente en el criollo limonense, en la investigación que he llevado a cabo, me he encontrado con muchas de estas construcciones, pero la que más vemos en el habla cotidiana actualmente es im, is, mi, fara, ¿verdad? Cuando mantenemos la cópula como is. A ya no, al menos en lo que he hecho yo de trabajo, pues no la encontramos tanto. En cuanto al de, igualmente no encontramos tanto el uso del de, y esta formación de da, sinceramente, si no la he podido captar en cuanto. ¿Cuál es el aporte a mí principal que me parece a mí que hace principalmente Anita? Bueno, que da esta importancia al sustrato, le da importancia a la lengua africana y empieza a probar que a pesar de que se parece muchísimo a lo que, al menos en las palabras, a lo que tenemos en inglés, pues hay ciertas cosas que van cambiando. El segundo aspecto que quiero tocar acerca de la frase verbal son los verbos seriados y el tratamiento que le da Herzfeld a estos. Nos dice que generalmente van en cuanto a direccionalidad, que serían go y come, y el ejemplo que encontré en su libro es you go retar in, ¿verdad? Que ese retar es un préstamo del español y que sigue al verbo go. Esto, una construcción muy parecida en cuanto a direccionalidad la tenemos en qua, ¿verdad? Otra lengua, y de nuevo recalco acá la importancia que empieza a darle Anita al sustrato de las lenguas africanas, más allá de buscar cómo esto se aparece a la lengua lexificadora. Y también este análisis que hace ella del C, ¿verdad? Que lo presenta como un verbo seriado en el que dice, I tell you, say, pure, only pure girl will go church. Actualmente tenemos dos cosas en cuanto a esto. Lo primero es que las construcciones de verbos seriados del criollo limonense actual no son tan numerosas. Cuesta mucho encontrar construcciones con verbos seriados per se, como los conocemos, con su espina morfológica común, con ninguna ninguna inclusión de conjunciones en el medio de ellos. No existen, a excepción de cuando hablamos de canciones y cosas que conecten un poco más con el habla típica. Entonces creo que en canciones sí aparecen algunos por ahí. Y lo que sí hemos descubierto últimamente es que construcciones de este tipo, más afines al inglés, ¿verdad? Como the bird fly up and pitch and defense, ¿verdad? Como el pájaro voló hacia arriba, posó en la cerca. Vean que a pesar de que tenemos un conector ahí que es and, esta construcción se comporta exactamente como un verbo seriado en el criollo limonense. Entonces, realmente vemos que la estructura del criol ha evolucionado, al menos en Limón, mantiene estructuralmente su posición como un verbo seriado, pero utiliza elementos un poco más parecidos a la lengua lexificadora. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Es decir, tal vez nos ha llevado a muchos a pensar, es que no es un criol, tal vez es que es inglés con unas variaciones. Bueno, me parecería a mí un poco mejor decir que el criollo se está asimilando en la cáscara, digámoslo así, al inglés, pero estructuralmente se mantiene muy apegado a lo que realmente es los criollos, ¿verdad? Entonces, y el C, que ella lo pone como un verbo seriado y después dice que podría ser también conjunción, no da uno
una clara definición de cómo ella lo concibe. Actualmente pues sabemos que es el complementizador y pues es importante también anotar eso, ¿verdad? Que tal vez haberle preguntado a qué se refiere con conjunción, ¿verdad? Entonces me parece que estos son dos aspectos importantes. Con esto termino el segundo punto que tengo para la presentación y me muevo un poco a lo que ella desarrolla más, que es el tiempo y el aspecto en el continuo lingüístico. ¿Por qué lo hago? De nuevo, pongo la misma razón que di para el punto anterior, y es que la misma Anita nos dice que los marcadores preverbales los fija como la característica más sobresaliente que asemeja a los criollos entre sí, y así como a las lenguas africanas del sustrato. Entonces, pues yo me imagino que a ella sí le tuvo tanto, se interesó tanto en este tema, pues que desarrolló pues el capítulo que tiene de los marcadores preverbales y el tiempo y el aspecto. Entonces, pues por eso lo escojo. De nuevo, me parece muy importante el concepto que ella presenta alineado con el resto de lingüistas de la época, que dice que el concepto de continuum no es algo que se dé en categorías aisladas, que un hablante es basilectal, el otro hablante es mesolectal y el otro hablante es acrolectal, sino que hablamos de cosas más gradables, ¿verdad? Entonces, un mismo hablante puede tener una forma considerada basilectal y en la misma oración puede hacer la misma construcción en una forma más acrolectal. Entonces, lo que ella nos dice acerca de esto es que ella divide sus datos, divide su información en los tres lectos del criollo limonense, que es el basilecto, el acrolecto, el mesolecto, una variedad media, y el acrolecto, una variedad más similar a lo que es la lengua lexificadora. Ella lo hace y dice en estas palabras, divido estos lectos artificiales para más facilidad a la hora de tratar los datos, ¿verdad? Pero sí nos dice contundentemente de que está hablando de una construcción artificial que los hablantes pueden utilizar en diferentes formas. Entonces empezamos con esto. En el basilecto, bueno, ¿qué nos dice? Para mí esta es una de las contribuciones más importantes del trabajo de Anita. ¿Por qué? Porque nos habla de las formas no marcadas. Y el criollo siempre ha sido estigmatizado por su uso de formas no marcadas, porque muchos decimos, bueno, es que en el criollo no se marca el pasado, en el criollo no se marca persona, en el criollo no hay concordancia, simplemente el verbo es libre de. Claro, por supuesto, es libre, pero lo que nos dice Anita es que esas formas no marcadas desempeñan funciones gramaticales específicas dentro de un sistema. Muchas personas creen que ir a aprender criollo es simplemente pues quitarle las inflexiones a a la lengua lexificadora, ¿verdad? Y pues Anita nos prueba de una forma contundente, con una tipología muy específica, lo siguiente, y nos dice que estos son los patrones que existen, y esto, como verán ustedes, lo tomo precisamente del material que ella nos presenta en el 2012. Una forma verbal y el tiempo del verbo. Entonces nos dice que si la raíz del verbo es menos estativa y tenemos un modificador de la oración que exprese pasado, bueno, pues la acción va a ser en el pasado puntual equivalente a lo que tenemos en el inglés. In August of last year, aquí a Chacol, ¿verdad? Entonces, en agosto del año pasado, ahí tenemos la expresión. El verbo no es estativo, no está marcado, no tiene ninguna marca, y por ende entendemos esto como una acción puntual en pasado. Creo que ahí no hay ningún problema. El segundo patrón que nos presenta es una raíz simple de verbo no estativo, ¿verdad? En este caso, la acción representa una serie de acontecimientos que van desde el pasado hasta el futuro, expresada en el presente habitual en el inglés. Ella llama inglés estándar. A mí no me gusta tanto llamarlo inglés estándar, pero sí en el inglés. Entonces, veamos un ejemplo de esto. She write all the time, ¿verdad? Entonces, write es un verbo sin ninguna marca y nos habla de una acción habitual, ¿verdad? Una raíz de un verbo menos estativo, no estativo, también puede significar que es una acción que describe una serie de hechos que se aprecian como si ocurrieran en el presente iterativo. Y lo tenemos aquí. You make little fun, put an eel into it, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de cómo construir un papalote, un papalote. Entonces, en este caso, hace una forma pequeña y le pone un clavo. Está hablando de una serie de hechos como si ocurrieran en presente iterativo. Entonces, vean ustedes que tenemos tres formas que son exactamente iguales a la vista, que son no marcadas, pero que me están dando tres diferentes estructuras en cuales podría usarse, ¿verdad? Entonces, importantísimo esto. Seguimos con los patrones que se identifican y tenemos una raíz de un verbo que no sea estativo.
para verdades universales, no limitadas al pasado o el futuro expresadas en el presente. Un buen ejemplo de esto es The Sunshine, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente como una acción universal, que es el presente simple, ¿verdad? Cuando tenemos una acción de un verbo en presente, también podemos tener una raíz de verbo menos estativo en tres entornos importantes. En cláusulas temporales, como por ejemplo, when it gets off a down, where to put them. Entonces, cuando se emblandece no tengo dónde ponerlos. Entonces, ese when me está marcando temporal y pues me da una lectura de presente, ¿verdad? Tenemos también cláusulas condicionales. If a girl tell a man, say them love you. Entonces, si una chica le dice a un hombre que lo quiere, entonces aquí de nuevo tenemos una lectura en presente a pesar de que no tenemos marca en el verbo. Y since it's sell in tone here, entonces tenemos que, como lo venden en la ciudad aquí, o tenemos expresiones en voz, también se pueden utilizar con verbos no marcados. Entonces, como dije anteriormente, esto es un gran aporte que nos está dando para sistematizar lo que parece que no tiene ningún tipo de ordenamiento, ¿verdad? Concluye con raíces de verbos estativos, ¿verdad? Y es que aquí ya sí la acción es en el no pasado, ¿verdad? When it comes to certain cases, you must act. Cuando ocurre en ciertos casos, tiene que hablar. Y entonces aquí tenemos un verbo estativo que digamos que estando pues no marcado, pues se dé en presente. Es precisamente lo que estamos viendo por acá. Y que cuando tenemos la raíz de un verbo estativo con un modificador de la oración, vean ustedes qué interesante, que expresa pasado, entonces pues la acción es en pasado. Entonces, recuerdo, les voy a dar el ejemplo, one day it happened that she had to leave, ¿verdad? Entonces, un día ocurrió que ella tuvo que irse. Vean que aquí, de nuevo, la lectura que damos es en pasado. Recuerdo cuando estaba en la maestría, tratando de averiguar cómo era esto de que los marcadores, por qué el di, si me marcaba el pasado, por qué la raíz si era estativa y no estativa. Había entornos en los cuales sí seguía la regla de lo que decían los demás criollos y en otros casos no. Pues bueno, Anita nos da simplemente esto. Y bueno, fijémonos, además de los marcadores, fijémonos en el entorno y ahí vamos a descubrir que la respuesta es muy sencilla y se puede sistematizar completamente. Terminando con las formas no marcadas del basilecto, recordemos que son las formas más apegadas a la llamada estructura Pidgin. Seguimos con las formas marcadas, ¿verdad? Lo que ella nos dice en cuanto a be es que son escasas, la variedad que llega a Limón trae escasamente este tipo de construcciones como Mia, Big Shot, ¿verdad? Que soy un gran tipo. Aquí ella dice que no debe confundirse esa A con el artículo, ¿verdad? Indefinido. Yo creo que sí, pues no explica mucho, tal vez hubiese sido importante un poquito ahí más de explicación, porque cómo definimos, tal vez por entonación, tal vez por algunos tests que se puedan hacer estructurales, pero bien, is yes de id, ¿verdad? Entonces es justo ahí donde es. Tenemos dos formas de be, una para locativas y una como a, que son escasas. Lo que sí nos presenta el criollo con más uso a nivel basilectal, ella lo identifica como tal, es la presencia de que no hay cópula como you good, ¿verdad? Eres bueno, o the thing is good, que podemos usarla en las dos variedades, una con la cópula y el otro pues sin la cópula. Y también vean ustedes que las locativas también se utilizan con is. If you don't wise enough, you is out. Entonces, si no eres lo suficientemente inteligente, estás fuera. Esa podría compararse perfectamente con la que tenemos arriba de locativas con de, ¿verdad? Entonces, if you don't wise enough, you the out. Podría decirse eso probablemente, ¿verdad? En algunas variedades. Las cuales ella misma dice que son escasas, que se utilizan más esta. Entonces eso nos está diciendo un poco de qué tipo de criol es el que llegó a Limón, ¿verdad? De las islas. En el basilecto también tenemos otras formas marcadas como el did. Ella lo presenta en su análisis, ¿verdad? De nuevo digo que este es el análisis que ella dio como en el lugar funcional de be, perdón. Entonces the time, the rough. Probablemente Mario nos recuerdo, los consideraba el doctor Portilla como verbos estativos en cuanto a los adjetivos, no recuerdo bien, sino más adelante. Nos presenta el uso de the,
¿verdad? Con un estativo y con un verbo menos estativo. Adi go in the hospital. Go in the hospital y because I did tell the girl yes already. Entonces, tenemos estas dos funciones que la literatura nos dice que son tiempos diferentes lo que marca, y Anita nos presenta y nos dice, bueno, a veces sí, a veces no, no es tanto siguiendo lo que se dice en la literatura. Y nos presenta también a nivel basilectal ultracorrecciones de did, ¿verdad? I did really went up, ¿verdad? Que es en el momento en que estamos pasando al basilecto, ¿verdad? Algo muy importante es que si comparamos este basilecto que nos da Anita con el basilecto que tenemos en, por ejemplo, en Jamaica o en Nicaragua, me parece a mí que este basilecto del criollo limonense corresponde a lo que es el basilecto en Jamaica y en Nicaragua, a opinión muy personal, ¿verdad? No sé si difieren los otros colegas en cuanto a esto. Las formas marcadas tenemos el a más el verbo, me I tell you, me apply and look back, it a fly, ¿verdad? Que la literatura lo que nos dice es que eso es para continuos, ¿verdad? Pero nos presenta ejemplos en diciendo, el primero en que yo estaba jugando y miraba, y en que it a fly como que vuela, ¿verdad? Entonces, es un continuo en pasado, perdón, un continuo en presente, un continuo en pasado y un hecho, ¿verdad? Un hecho en el último ejemplo. Entonces, tiene tres usos diferentes a lo que parece ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo me parece un aporte importantísimo. Actualmente esta construcción no es tan común en el criollo limonense, según las investigaciones que he logrado pues, desarrollar, ¿verdad? Nos presenta también don como una fórmula, marcador completivo. He don't study, que sería, había terminado de estudiar, y fight done, que sería como el verbo principal, que es que ya se acabó la pelea. De manera interesante, podría yo dar mi aporte a decir que ya en el criollo limonense actualmente está siendo reemplazado por las formas, ¿verdad? Entonces, Yamiri Story es que ya terminé. Yamiri Finish, Yamiri Gorier, ¿verdad? Entonces, sí, pues se está viendo bastante esa influencia del español en cuanto al mesolecto, que ya es la segunda etapa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a esperar es que esas formas basilectales que acabamos de ver, pues se disminuyen la frecuencia de su empleo, ¿verdad? Número uno, D y A aparecen rara vez en la fase mesolectal, especialmente usadas por las personas de mayor edad, dice ella, ¿verdad? Yo sí considero que estoy de acuerdo con esta apreciación. Esta apreciación. Como número dos tenemos did más verbo, que se usa más frecuente ahora con verbos estativos. Ya no hay distinción entre estativos, no estativos. Se mantiene de esta forma. Y el número 3, que sería el a más el verbo que acabamos de ver, que era para el continuo, por lo general, en pasado, en presente o para dados absolutos. Entonces, dice que lo utilizan solamente en los sesiones. Aquí ella hace una marca entre el grupos etarios, ¿verdad? Habría que bien definir, porque realmente no encuentro yo en el criollo limonense actual la formación verbo tan. ¿Qué nos presenta el mesolecto? Bueno, para el tiempo pasado, que era el did, pues se da una evolución hacia el sufijo, verbos, lo que es el inglés precisamente, y se adquieren ya las formas irregulares, ¿verdad? Como not even the mother was by the church. Ni siquiera la mamá estuvo en la iglesia, y then you had to speak the flat, ¿verdad? Entonces, bajo. En cuanto al aspecto progresivo, que lo marcábamos con a más verbo y también con el in, ella nos da esta evolución que llega a darse en el criollo, y tenemos que a más verbo, después cópula con el verbo en continuo, con un sufijo, y después emerge la partícula, perdón, el verbo be más el in. Entonces, los ejemplos que dimos anteriormente, como them tell you, Anita nos dice que la evolución natural de eso sería them tell you, them telling you, y them is telling you, que es lo que tenemos pues actualmente ellos le están diciendo a usted, ¿verdad? Es una caracterización muy interesante para lo que es una variedad mesolectal.
Y también nos habla de esto interesantísimo, que son formas híbridas marginales, y por marginales no aparecen tanto en el corpus que ella tiene, ¿verdad? Entonces, veámoslo así, es el did in, que them depreciating on TV. Ellos estuvieron presentando en la televisión, y me parece que es muy común, se escucha bastante en el criollo limonense actual. Y la otra, que es hat was, a hat was to fishing in, ¿verdad? En este caso, no es tan común, pero sí hay muchas equivalencias con el criollo de San Andrés, especialmente en ese fishing in, y con el de Bluefields, ¿verdad? Entonces habría que ver en cuáles hablantes, como ella dice que son marginales, en cuáles de sus hablantes de su muestra se produjo esta fórmula, porque no es tan común realmente en criollo limonense como pareciera, y pues ahí ella misma nos lo dice. Entonces, cerrando con esta fase del mesolecto, vamos un poco más a lo que es el acrolecto, y recordemos que según la teoría, pues el acrolecto es la forma ya más parecida a la lengua lexificadora. Y aquí tenemos que en esta etapa desaparece todo lo que no es inglés estándar, ella lo llama así, ¿verdad? Solo permanece did más verbo que aparece con cierta frecuencia, ya no con tanta incidencia. El ed, el sufijo ed se consolida totalmente, ¿verdad? He nibble and painted, but still, especialmente con los verbos que terminan en t y d. Él roía y rodía y jadeaba, pero, ¿no? Y emergen ya las formas irregulares con más forma, ¿verdad? Con más fuerza. Y además la lengua adquiere lo que es el perfecto, ¿verdad? Entonces, I've been retired 6 months. No, he estado pensionado por 6 meses. El número y concordancia empieza ya a emerger, ¿verdad? Ya es una forma que es en inglés, y entonces dice que emerge para la tercera persona en singular. Entonces, para concluir, ¿verdad? El acrolecto, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué es? Pues no es nada más y nada menos que el inglés limonense, ¿verdad? El extremo derecho del continuum, el inglés limonense, y eso es lo que nos presenta Anita un poco más adelante. Con las conclusiones quisiera decir lo siguiente. Primero, me parece importantísimo la sistematización que Anita hace de lo que muchos estudios dan por sentado como algo insistematizable. Es decir, el verbo no marcado, por ejemplo, es una puerta abierta de muchas posibilidades, y Anita nos dice, mire, se puede estudiar de esta forma. Nos da la importancia, por ejemplo, del contexto comparado a las estructuras. Ese es un aporte grandísimo. El rol de sustrato que Anita da en sus trabajos es de bastante importancia. Por lo general, se busca únicamente lo que salta a la vista, que es diferente en el criol. Ahí es donde buscamos la influencia del sustrato. Anita busca un poco más allá y ve que incluso lo que a la vista parece similar al inglés tiene y puede tener influencia también del sustrato, ¿verdad? Nos habla del lecto que llega a Limón, y es que su teoría es que el lecto que llega a Limón es un mesolecto, ¿verdad? Que los hablantes que llegan ya a la provincia es un mesolecto. Puede, a mi criterio, puede que tenga sustento debido a que eran las personas que venían a buscar trabajo. No creo que haya sido la clase más baja de Jamaica, sino los que estaban sufriendo por haber perdido un empleo. Al haber perdido un empleo, tenían que buscar horizontes en Centroamérica, en la construcción al ferrocarril, y por tanto, pues pudieron pagar su boleto al menos, ¿verdad? Tenían su familia. De hecho, incluso con la bananera, pues ya pudieron traer luego a sus familias. Entonces creo que estoy de acuerdo en que lo que llegó a Limón fue tal vez un mesolecto. Lo que pasa es que nos perdemos un poco en general, no con el trabajo Anita, en cuanto a qué pasó con esas formas, qué pasó con esas formas tan parecidas al jamaiquino, que ya el jamaiquino las tiene y que actualmente pues no las tenemos en Limón. ¿Qué fue lo que pasó en Limón que nos hizo que seamos tan diferentes, o tal vez un poco diferente a lo que se habla en Nicaragua, en Belice, ¿verdad? Un poco más similar a lo que hay en Panamá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los hablantes decidieron un poquito moverse, no estructuralmente, moverse, digámoslo así, en el cascarón por fuera, parecerse un poquito más al inglés?
y no pasó, por ejemplo, en Jamaica, ¿verdad? Yo creo que eso va a una pregunta un poco más allá de estructura y creo que tiene aspectos más sociolingüísticos de fondo, pero bueno, después podemos tal vez comentar eso. Y lo que sí me parece una gran contribución de Anita en este caso es que da una diferencia categórica entre dos lenguas, y la cito textualmente. El objetivo principal de la investigación que realizó a partir del 68 no fue, pues además de concluir sus estudios doctorales, pero demostrarles a sus hablantes que lo que hablan no es un mal inglés, o como dicen ellos, un broken English, sino un idioma diferente al inglés estándar, que yo llamé criollo limonense. Por tanto, tiene su propia gramática, su propia pronunciación y su propio léxico. Estas son palabras textuales y nos da esta imagen en el libro, en el continuo de lingüístico en Limón, en Costa Rica. Nos dice que el criollo limonense lo tenemos a un lado, evoluciona, o pues tenemos dos variedades en dos extremos, como el inglés limonense estándar. Y es que un día de estos, pues yo le comentaba a uno de los hablantes, mire, es que también se habla inglés limonense y lo que vemos es que nos cuesta tanto hacer esa diferenciación entre español, criollo limonense e inglés limonense en la población que uno dice, el trabajo que realizó Anita desde los años 70 hasta ahora es tan extenso, y si hubiésemos tenido tal vez más apoyo a este tipo de iniciativas, a este tipo de proyectos, pues tal vez no fuese tan difícil ir a conversar a las personas, tal vez no fuese tan difícil ir a hacer trabajo con el criollo limonense si hubiésemos pues empezado a trabajar de esta forma en la que la hizo Anita. Entonces, para concluir mi presentación, cierro con una cita de la misma Anita, en la que ella misma se pregunta, ¿qué puede esperarse para el futuro del criollo? Bueno, puede ser que la dignidad y la autoestima de sus hablantes, que proviene de su cultura ancestral, demoren la desaparición del idioma porque sus hablantes lo aman. Y también puede ser que en presencia de la rasante globalización actual, este grupo de hablantes no quiera perder completamente su identidad. Si así ocurriera, no solo se lograría un reconocimiento a su dignidad humana, sino también al valor del multiculturalismo. Muy bien, entonces cierro con esto mi participación. Esto es una cita de Herzfeld 2016 y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctorando René Zúñiga por su participación. Finalmente, tendremos las palabras del doctor Mario Portilla Chávez, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, especialista en temáticas como criollística, sintaxis y lingüística diacrónica, y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Adelante, don Mario. Muchas gracias, doña Erika. Bueno, en primer lugar, por supuesto, un saludo a todos los presentes, los que están acá. Y quiero dar también un agradecimiento al INIL, al doctor Antonio Leoni, por haber propiciado este merecido homenaje a nuestra querida Anita Herzfeld. Lo que yo pensé que podría ser adecuado es, en vez de puntualizar una revisión, digamos, muy detallada y especialista de los distintos aportes que con sus múltiples publicaciones Anita llevó a cabo, sino más bien un poco en la línea de don René, ubicar la obra de Anita Herzfeld dentro del contexto de los estudios criollos o la criollística como se llama también. Y es que creo que, como se ha dicho, es difícil deslindar la figura de Anita como persona, digamos, en sus relaciones, digamos, en la amistad que establece y la cercanía que establece con quien se relaciona, de la naturaleza de su trabajo. Y no lo tenía planeado así, pero precisamente escuchando a don René y a don Franklin, quisiera empezar leyendo
un párrafo del prólogo de su libro, digamos, de su obra, diría yo, al final más importante, que es precisamente Mecatelio, ¿verdad? Que se titula Mecatelio, la lengua criolla, publicada en 2002. Y en el prefacio a la obra dice: es precisamente la historia del inglés de Limón, del mecatelio, como lo llaman sus hablantes, la que quiero compartir con los lectores de este libro. Ojalá que al completar su lectura sientan como yo gran respeto por la cultura afro-costarricense de Limón y mayor comprensión por las variantes culturales que conviven en el territorio costarricense. Son también mis más fervientes deseos que los hablantes del mecatelio sientan que su lengua materna merece reconocimiento y apoyo como símbolo inalienable de su identidad étnica. Y sí, yo comparto esto, comparto estas palabras. Es que cuesta tanto, nos cuesta tanto a la gente común y corriente sin conocimiento, digamos, de especialista. Y a los especialistas mismos, por lo menos es lo que yo he conocido, en general, digamos, a los llamados criollistas, nos cuesta tanto decir que lo que se habla en Limón es inglés. Yo no sé por qué nos cuesta tanto. ¿Por qué cuesta tanto? Y inventamos subterfugios de todo tipo para, digamos, reconocer que en Limón se habla inglés. ¿Qué es un inglés criollo? Perfecto, lo concedo, lo acepto, por supuesto, ¿cómo no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto decir que es inglés? A mí me parece que ahí hay, digamos, posturas que en el fondo quizá reflejen el racismo tan enquistado que tenemos nosotros los hispanoamericanos y los americanos en general. Esa es mi opinión. Y precisamente el trabajo de Anita, como ya se ha mencionado, y yo lo voy a presentar acá, en el contexto que aparece, viene precisamente a dar un aporte, una puntualización, una perspectiva que empieza, ¿verdad?, por reconocer la naturaleza de la lengua que se habla en Limón. Y el trabajo, por otro lado, el trabajo de Anita, digamos, los aportes de sus investigaciones en el ámbito del inglés criollo limonense, son realmente, los aportes son realmente extraordinarios, ingentes y extraordinarios. Y revisando, digamos, un poco su bibliografía, es que ella toma, como lo veremos al final, temáticas, digamos, de la índole más variada, y en algunos trabajos son pioneros precisamente en ese estudio. Y ni qué decir, digamos, del prestigio que a nivel internacional tienen bueno, las investigaciones de Anita. Sin duda alguna, es el referente internacional más reconocido en los estudios del inglés criollo limonense. Y no solo del inglés criollo limonense, sino que también, diría yo, del inglés criollo de Centroamérica. Su obra es, como digo, ingente y de realmente una variedad y calidad, digamos, extraordinarias. Y bueno, finalmente, digamos, también antes de hacer la pequeña presentación que tengo preparada, quiero decir también que es imposible también referirse a la obra de Anita sin referirse, digamos, a ella como persona. Quienes la conocimos, creo que coincidimos en que era una persona de una calidad humana increíble, una persona buena, una persona amorosa. Yo
La conocí después de haber realizado mis estudios doctorales sobre el inglés de Limón, digamos, en que me especialicé en Alemania. La conocí en Costa Rica, aquí, después, y la relación, digamos, nuestras relaciones siempre fueron de lo más entrañables y idealmente, digamos, era muy fácil volverse uno amigo de Anita Herfeldt. Recuerdo que, y perdonen que lo diga, pero al igual que don Franklin, es que, bueno, no puedo dejar de decirlo. Con mi familia, con mis hijos, siempre fue sumamente cercana, siempre pendiente de ellos, me preguntaba por ellos, los conoció, ellos también, pues quedaron encantados con Anita. Y bueno, algunas veces pues nos encontramos, por supuesto, y a ella, también es algo personal, pero que lo quiero compartir, le hacía mucha gracia, como decimos en Costa Rica, de que yo a veces le hablara en alemán. Me decía que eso le recordaba la infancia y que le traía recuerdos entrañables. Y entonces sí, de vez en cuando, por payasear, como digo yo, me ponía yo a hablarle en alemán y pues entonces eso también, digamos, era parte de nuestras complicidad y de experiencias compartidas. Bueno, como digo, y como ya se ha sugerido, bueno, voy a hacer la presentación, a compartir la pantalla, con una presentación más o menos breve que hice. Para entender, digamos, la trascendencia de la obra de Anita Herfeldt, tendremos que ubicarnos en la época en la que ella escribe sus primeras obras. En esa época, los estudios criollos, la criollística como disciplina era realmente incipiente, digamos, estaba iniciando. Y la gran cuestión que había en el momento, digamos, antes de los años 60, el siglo pasado, el siglo XX, por supuesto, a finales del siglo XIX, incluso en los ámbitos, digamos, académicos de la lingüística, era la idea de que lo que ahora llamamos lenguas criollas eran variantes aberrantes de una lengua, generalmente de una lengua europea, como el inglés, el portugués, el español, el francés, el holandés, que son lenguas, digamos, de carácter internacional y bien estandarizadas. La prueba de ello es la existencia, digamos, de algunos glotónimos que son peyorativos, inclusive algunos de ellos todavía perviven, pero ya se han cambiado. Por ejemplo, llamar chabacano, o sea, un español chabacano, al criollo español que se habla en Filipinas. Actualmente, por ejemplo, depende del lugar, lo llaman caviteño, zamboangueño, ya eso es otra cosa. El llamar el Neger English al saramacano o saramaca, que es una lengua criolla de base holandesa que se habla en Surinam, o Broken English, o aquí Bad English, para referirse al inglés criollo de base inglesa, hablado en Jamaica, o portugués bastardo, para referirse al criollo portugués de base portuguesa, hablado en Cabo Verde o caboverdiano, como lo llaman ahora, o patois, por ejemplo, para referirse al criollo de base francesa hablado en Haití, el criolla haitian, como dicen ahora, y también, bueno, un término usado para el inglés criollo de base inglesa. La idea es que estas lenguas, entonces, correspondían, digámoslo así, como a
una especie de dialectos corruptos de un estándar. Evidentemente, la carga, digamos, negativa hacia esas lenguas se viene, hacia esas variedades, se viene cargando. E inclusive, ya digamos que reconocerlas como variantes aberrantes, digamos, ya es un triunfo, aunque parezca increíble que lo diga, porque antes de eso lo que existe es una tendencia a invisibilizar las lenguas, a decir que no existen, simplemente a decir que no existen. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con estrategias que incluso todavía en el imaginario, digamos, de los costarricenses, para hablar del criollo inglés limonense, del inglés criollo limonense, perdón, perviven todavía. Yo he escuchado decir, bueno, es que en Limón no hablan inglés. Bueno, ¿y qué hablan entonces? Bueno, una mezcla ahí de español, de inglés y francés, a saber qué. Pero no es una lengua. Entonces, esa invisibilización, esa verdadera invisibilización, digamos, es un resabio de estas ideas con un trasfondo racista, digamos, propio de las sociedades occidentales o europeas, digamos, que, digamos, perviven, como digo, incluso hasta nuestros días. Entonces, si en realidad lo que se llaman ahora lenguas criollas no son variantes aberrantes de un estándar, ¿qué son? Bueno, entonces, en la época en que surge la criollística, en la época en que prácticamente escribe sus primeras obras Anita Herzfeld, aparece la idea de que son lenguas nuevas, que son lenguas que no tienen que ver con el estándar, que son diferentes de la lengua, digamos, con la que comparten el léxico. Y para que ustedes tengan una idea, los criollos ingleses en general y particularmente, de acuerdo con mis estudios, digamos, el inglés criollo de limonense comparte, digamos, en el vocabulario básico, porque eso es ya mucho decir, un 98% con el inglés estándar. Entonces, esa idea de que son lenguas nuevas, son lenguas que no tienen que ver con el idioma con el cual comparten su léxico, por conceder esto, existe hasta nuestros días. Es decir, los criollistas, por lo menos la mayoría de los criollistas, consideran que eso es así. De ahí, creo yo, un poco la reticencia a llamar inglés. Creo que ahora don René se disculpó un poco, o mejor dicho, más bien digo, no me gusta llamarlo inglés estándar, porque me imagino que es que lo diferencia de inglés frente al criollo, que pienso que probablemente dirá que no es inglés. Entonces, esta idea de que son lenguas que nada que ver, digamos, pervive hasta el momento. Y eso es lo que ha llevado también a ponerles nombres, digamos, que yo diría, efectivamente, los distinguen del inglés estándar. Entonces, en Limón no hablan inglés, no hablan inglés criollo. ¿Qué es lo que hablan? Mecatelio. Y cuando vos decís que hablan mecatelio, eso quiere decir que el mecatelio es una lengua distinta del español, del francés, del neerlandés, ¿no? Es mecatelio. Claro, ya decía yo que mecatelio, como dice Anita en su libro, y ahora lo pongo yo ahí, es como los hablantes, digamos, sea un autoglotónimo, o sea, que los hablantes fueran quienes hayan, digamos, inventado llamar a su lengua mecatelio, pero de acuerdo con mis informaciones, pues no es así, es más bien un exoglotónimo, es decir, viene un profesor norteamericano de muy grata memoria y en esa época, con esa idea de que el inglés criollo limonense no es inglés, pues entonces se inventa ponerle mecatelio. Bueno, yo tengo pues esa información.
Algunos dirán que no es así, pero bueno, ya veremos. ¿Esa lengua nueva qué es? Y aquí también viene esa idea, yo diría también que no es ni más ni más, no es también para mí entender una manera, digamos, de no reconocer que pueda ser esa lengua inglés, simplemente una variedad de inglés, la idea de que es una mezcla de lenguas, incluso de varias lenguas, por lo menos de dos, como esta autora, Sylvain, en 1936, en su descripción del criollo de base francesa, dice que es una lengua ewe con vocabulario francés. ¿Qué es lo que en el fondo dice? Bueno, algo que suscriben la mitad de los criollistas, que una lengua criolla toma la morfosintaxis del sustrato, de la lengua de sustrato, y en el caso, digamos, de las lenguas criollas habladas en el Atlántico, el sustrato es de lenguas del continente africano, especialmente de la familia Níger-Congo. Entonces se toma, según ellos, la gramática, la morfosintaxis de la lengua de sustrata y el vocabulario se toma de la lengua, digamos, internacional, la lengua, digamos, de potencias coloniales que pues vinieron, han venido a hacer de lo suyo por medio mundo, ¿verdad? El inglés, el francés, el español, el portugués y por supuesto también ahí los colonialistas más tardíos, ¿verdad? Los neerlandeses y hasta los alemanes, su cachito quisieron tomar. Es una mezcla de lenguas. A mí me parece que esto refleja, digamos, es un exotismo, ¿verdad? Que, como digo, justifica el no poder reconocer que una variedad lingüística muy diferente del superestrato pueda ser reconocida, digamos, como eso, como una variedad dialectal. Y la otra idea también que cala dentro de los estudios lingüísticos es que un criollo tiene un pidgin, una jerga, un pidgin en, digamos, como como antecedente. Es decir, que los criollos sean simplemente la nativización de un pidgin. Un pidgin es una interlengua que se utiliza en ciertas situaciones de multilingüismo y prototípicamente es aquella variedad que utilizan dos grupos, dos hablantes, digamos, que utilizan una tercera variedad para comunicarse, ¿verdad? Entonces aquí viene también la historia, tampoco es como al final tan cierta, pero bueno, digamos que sí, que se vende, que entonces un hablante de Kikongo y un hablante de Chui, como se mencionaba ahora, se comunican en inglés o se comunican en francés. Entonces, claro, como las lenguas africanas todas son muy parecidas, todas son iguales y no tienen ni flexiones ni nada, porque como las hablan los negros, ¿verdad? Son muy simples, ¿verdad? Entonces toman la gramática del Chui y del Kikongo, que son iguales, según ellos, lo cual no es cierto para nada, ¿verdad? Y entonces la relexifican, es decir, en vez de tener la palabra Kikongo, la palabra Chui, pues toman la palabra en inglés para medio hacerse entender. Como es una interlengua, entonces tiene, digamos, recursos lingüísticos muy limitados. Como pasa en la historia siempre, ¿verdad? Y entonces ya vienen los hijos en estas relaciones, ¿verdad? Digamos que ocurren en América con, digamos, la trata de esclavos y que ocurre en Asia, digamos, también en ciertas situaciones de contacto lingüístico. Entonces, los niños que nacen, según estas teorías, lo que hacen es
tomar el pidgin como lengua y se nativiza, es decir, ya se convierte en la lengua nativa de los nuevos habitantes. Esta es, digamos, la situación en la que, nos encontramos en el desarrollo de la criollística, que como digo, estas ideas perviven también, y entonces Anita, acorde con estas ideas, como ya lo ha adelantado don René, es que hace sus aportes, digamos, en el estudio de el inglés criollo de Costa Rica, que son, como ya digo, realmente extraordinarios. Entonces, un ejemplo de eso, para que tengan ustedes una idea de su concepción, dice esto, claro, en el contexto que los hablantes de lenguas africanas tuvieran que aprender inglés de Jamaica, claro, haciendo su pidgin, que después se va a criollizar, hizo que los idiomas que hablaban los esclavos fueran relexificados con terminología inglesa, es decir, su vocabulario léxico por el inglés. Claro, estaban hablando lenguas africanas, pero ahora con vocabulario inglés. Dice Anita en concordancia con las ideas de esa época, y como digo, la mitad de los criollistas actualmente lo suscribe. De allí que en general los hablantes de criollos tengan tan mala opinión de sus lenguas maternas. Las conciben como versiones deformadas de los idiomas europeos, de establecido prestigio, de quienes obtuvieron prestado el léxico. Para que tengan ustedes una idea, y eso les digo yo a veces a mis estudiantes, digamos, es como si nosotros no nos hemos dado cuenta, pero en realidad lo que estamos hablando es de huetar. Claro, somos huetares, ¿no? O por lo menos algo de huetares tenemos. Estamos hablando de huetar y lo que tomamos es español, las palabras de los colonos españoles, de los cuales también descendemos, tomamos esas palabras. Claro, la metáfora no funciona, la comparación no funciona porque el español que se habla en Costa Rica, digamos, es muy semejante al que se siguió hablando, digamos, en la península. Y eso no pasa con las lenguas criollas. Pero es la idea de que la gramática se mantiene, pero lo que se hace es totalmente relexificar, es decir, cambiar totalmente el léxico, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que quisiera ver es que lo que ha quedado de las lenguas africanas, que por lo que yo he estudiado no hay mucho que digamos. Bueno, tal vez más préstamos africanos también tenemos en el español de Costa Rica, más o menos una cantidad parecida, por lo menos en ciertos ámbitos semánticos. Dice además, sin embargo, si se examinan su fonología, su sintaxis y su morfología, es evidente que una lengua criolla como el criollo limonense, por ejemplo, es completamente diferente del sistema lingüístico del idioma de que obtuvo su léxico, el inglés en este caso. Es decir, esa idea que ya don René ha enfatizado, de que, por ejemplo, en el caso de la fonología, la influencia de las lenguas africanas, es decir, del sustrato, como yo mencionaba, en la fonología del criollo limonense parece indiscutible. Entonces, en su descripción de la fonología, digamos que tiene bastante valor, por supuesto, y además es, digamos, en su momento, digamos, sin duda el mejor análisis, más completo, siempre anda buscando correspondencias con los patrones de la fonología de las lenguas africanas. Digamos, eso lo hace una y otra vez, digamos, tratando de explicar precisamente por esa influencia las diferencias que tiene en la fonología, digamos, en la pronunciación, el criollo inglés que llama, bueno, aquí ella, sí, ¿verdad? El inglés criollo limonense, respecto del estándar. Dice después, al comparar ambos sistemas lingüísticos, o sea, el del criollo y el del inglés, la diferencia es tan grande, hablando aquí, bueno, en general, digamos, no solo la fonología, la diferencia es tan grande que ni siquiera puede considerarse el criollo como un dialecto de su fuente léxica,
muy al contrario, es evidente que el criollo es otra lengua. Entonces aquí explícitamente, como digo, está en concordancia pues, con las ideas de la época. Y en cuanto concretamente a la morfosintaxis, dice, en esta sección dedicada a la sintaxis, se tratarán algunas características, dice, sintácticas del criollo limonense, como las que ahora describió don René, dice, especialmente aquellas que no se dan en inglés, sino que provienen directamente de las lenguas africanas. Entonces aquí igualmente trata de explicar, digamos, ciertas características que tiene la morfosintaxis del inglés criollo limonense, tratando de, digamos, motivarlas o encontrarlas con formas paralelas que han existido, digamos, que existen en las lenguas africanas, ¿verdad? Ejemplo de eso son los preverbos, es tratado también por otros autores también, y también los famosos verbos seriados, digamos, que digamos, difieren también que no aparecen, digamos, en el inglés estándar y sí en las lenguas criollas. Y el otro aporte, digamos, como ya se ha dicho, fundamental, digamos, en cuanto al estudio, digamos, y que creo que es el de mayor envergadura que se ha llevado a cabo, es el estudio del continuum criollo, digamos, como se conoce dentro de la criollística, ¿verdad? Y es esa idea de que existen diferentes variedades del criollo limonense, dice, se pueden entender mejor si se las considera integrantes de un continuo que va desde el criollo hasta el estándar. Situación lingüística que no se diferencia de otras del Caribe en las que se habla un criollo y una lengua estándar. Sin embargo, en el caso del criollo limonense, una vez que se introdujo en la región un tercer idioma, el español, se dio aún mayor diversificación lingüística. Bueno, entonces aquí no solo, digamos, estudia la situación, digamos, de la variación lectal, como ha ilustrado un poco, que ha ilustrado bastante bien don René, sino que ella también estudia el caso del, digamos, de tener el español como lengua de prestigio y lengua, digamos, lengua, digamos, nacional en Costa Rica, ¿verdad? El caso entonces del bilingüismo. El criollo limonense, dice, persiste básicamente como una lengua criolla de base inglesa, derivada del criollo jamaiquino, y en la que se han infiltrado préstamos del español, dada la situación en contacto lingüístico-cultural. Bueno, más que ahora hablar solo de préstamos, ya como se ha mencionado, es, bueno, hasta donde yo conozco, ¿verdad? El cambio de códigos y es, digamos, común en, digamos, las interacciones comunicativas, lo que es propio, digamos, de bilingües balanceados, como son los hablantes del inglés criollo limonense, y que digamos, ese carácter bilingüe o bicultural inevitablemente se refleja también, digamos, en este cambio de códigos, que no es porque no sepan cómo se dice en inglés o no sepan cómo se dice en español, sino que eso es parte ya de su identidad. Por supuesto, el cambio de códigos es típico, digamos, de comunidades, digamos, con estas características, y lo encontramos también en el español de los chicanos, digamos, que se dice en Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Rápidamente quiero mencionar que Anita Heffel utiliza esos tres glotónimos para referirse en sus obras al inglés criollo limonense, lo llama criollo limonense o Limonese Creole. Claro, en la literatura también se conoce como Limonese Creole English, Limon Creole, criollo de limón, el término en español sí no lo utiliza, y el mecaitelio, que digamos
adopta, digamos, ya muy posteriormente, creo yo que con esa idea, tratando de reivindicar, digamos, el aporte de los hablantes, creyendo ella que es como los hablantes llaman a su lengua en la comunidad, digamos, que fuera, como también es la moda ahora, de llamar a las lenguas con los autoglotónimos, ¿verdad? Y no con los exoglotónimos, ¿verdad? Porque algunos sí tienen una carga peyorativa, digamos, total, ¿verdad? Entonces que ahora ya no se llama guatuso, que hay que llamarlo mecateli, malecu. Y yo entiendo eso, que para la comunidad el guatuso tiene una carga peyorativa, perfecto, mecateli, ¿cómo se llama? Malecu, ¿no? Y así pues en otros casos. Bueno, la cita, parte de la cita que les acabo de leer, la tenía acá, y finalmente, nada más quiero mencionar las temáticas tratadas por Anita Herzl, un poco como lo hizo también ahora don René. Ella ofrece descripciones de la fonología, de la frase nominal, de la frase verbal, especialmente el sistema TAM, como se ha dicho, ¿verdad? Muy completas y que son, digamos, referentes para todos los estudiosos. Sus estudios del continuum criollo en Limón son extraordinarios, como ya se ha dicho. Tiene estudios también de el bilingüismo y de la diglosia, y dentro de eso el cambio de código, los cambios de código. También estudia el desplazamiento, la atrición lingüística, digamos, en referencia al inglés criollo limonense. Tiene estudios de pragmática y análisis del discurso, inclusive, digamos, también que son seminales, ¿verdad? Y también tiene estudios que creo yo, digamos, de primer orden, sobre las artes verbales, y en el caso que ya mencionó don Franklin, precisamente, el que él es coautor, el artículo sobre los proverbios en el inglés criollo limonense, o en el criollo limonense, como dice ella, es que, digamos, para mí es fundamental ese estudio en cuanto al tema de las artes verbales que trata, digamos, de una calidad excelente y un aporte, digamos, importantísimo, diría yo, no solo para el inglés criollo limonense, sino para los criollos de base inglesa. Y, por ejemplo, también, digamos, el caso del estudio de la estrategia de vacilar, que aquí ese estudio también da pie a, digamos, profundizar. Aquí sí diría yo en las raíces culturales, digamos, de la comunidad afrocostarricense. Incluso también estudios sobre el llamado lenguaje de género, ¿verdad? Y sobre las actitudes lingüísticas, que ese también es, digamos, de una gran envergadura. Bueno, esa sería, digamos, mi presentación, y en realidad me encuentro muy complacido de haber participado, digamos, en este merecido homenaje para una querida colega y una amiga entrañable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario, por su participación. Vamos a dar paso a una sección de preguntas y comentarios. Entonces, cualquier persona que quiera participar puede hacerlo también por el chat. Tenemos una consulta del doctor Carlos Sánchez. Buenas a todos. Más que consulta es un comentario, porque creo que esta es una ocasión como es un homenaje a Anita, una persona tan querida por todos nosotros, pues yo no quería perderme la oportunidad de comentar algo y de recordarla, sobre todo, que eso es lo más importante. Simplemente quería, ya que expusieron René y Mario sobre ella con tanto
con tanto buen tino y con tanto cariño, de la verdad, a los dos contarles una anécdota que me compartió en su momento Anita sobre cada uno de ellos. René, cuando participó, cuando coincidió con ella en la Semana de la Diversidad Lingüística, no recuerdo si fue la segunda o la tercera, Anita estaba en la mesa con René y antes de que empezara la actividad se me acercó y me dijo al oído, Carlos, ¿quién es ese muchacho? ¿De dónde lo sacaste? Entonces ya le expliqué, no, Anita, es un terciario, en ese momento ya te habías graduado, pero bueno, después un terciario de Mario, está trabajando en el inglés limonense, tal y tal, y se puso tan contenta y me dijo, qué dicha que hay nuevos criollistas, nuevos lingüistas interesados, ya el relevo viene. Así que, René, para que sepas que en ese momento tan pequeño que compartiste con ella, pues ya ella te dio la etiqueta de su relevo de alguna manera. Y con respecto a Mario, creo que las 4 veces más o menos que participó Anita en la Semana de la Diversidad Lingüística, siempre que compartía mesa con vos, al final llegaba y me decía, ay, es que qué honorable Mario, que está en desacuerdo conmigo y me lo dice de una manera tan bonita, con tanto cariño y con tanta elegancia, que yo me siento súper bien. Y siempre estaba tan agradecida de compartir mesa con vos, precisamente porque decías que es un debate de altura el que tengo con Mario. Y nada, pues eso, quería yo recordar a Anita, creo que era una persona entrañable, como ustedes dijeron, cariñosa, amenísima. Eso era algo que me encantaba de ella, era una académica amenísima. Una exposición de Anita era un compendio de sabiduría, porque sabía montones, hablaba con la experiencia, la voz de la experiencia y además con esa pasión que la caracterizaba. Pero es que no había una conferencia en la que no nos sacara la risa al mismo tiempo. Y no solo una, ¿verdad? En realidad nos pasábamos riendo y aprendiendo montones. Y para mí Anita era de alguna manera el ejemplo al que yo quería aspirar como expositor, ¿verdad? El de captarla a la audiencia, entretenerla y también compartirle algo serio, ¿verdad? Y creo que Anita lo lograba magistralmente. Y ya para terminar, pues ese artículo que mencionó René, que fue el número de cierre de la revista de estudios de lingüística Chibcha, que publicamos una sección especial en el 2016 sobre trabajos de campo en lingüística. Y yo invité, en ese momento yo estaba dirigiendo la revista, invité a Anita que escribiera sobre su experiencia de campo, sobre el estudio del inglés limonense. Y como siempre, pues nos hizo una exposición que además a mí me parece fundamental y creo que de ahí René trajo varios datos porque nos dice cómo procedió ella metodológicamente, ¿verdad? Y nos cuenta un montón de detalles que normalmente no contamos en las publicaciones y esa era mi idea a la hora de invitar a varios académicos a escribir sobre ese tema, que contáramos todo lo que normalmente no escribimos en las publicaciones académicas, que contáramos más desde lo personal también y desde cómo habíamos llegado a las investigaciones y cómo nos habíamos involucrado con los seres humanos, que al fin y al cabo son los hablantes de las lenguas. Y de ese artículo, que no tiene pérdida, rescato yo un párrafo que para mí es hermosísimo. Dice Anita, más de medio siglo ha pasado ya desde el día en que yo escuché las primeras palabras del idioma que cambiaría mi vida. Sin embargo, mi afecto por la población de Limón y el entusiasmo por el estudio de su lengua no han cambiado o si acaso se acrecientan cada vez que oigo la voz de cualquiera de mis amigos limonenses con los que aún mantengo una relación emocional importante, a pesar del implacable tiempo transcurrido y de la gran distancia física que me separa de ellos. Creo que esta era Anita, precisamente. Gracias. Muchas gracias a Carlos por sus palabras. Vamos a ver si tenemos la participación de alguien más. Por acá. No. Adelante. ¿Puedo? Muchas gracias. Sí, es que dice Escuela de Antropología, yo no soy la escuela, ¿verdad? Sí, Sí, soy Giselle Chang, mucho gusto. Sí, quería hacer un comentario. Primero, felicitar a Linil por organizar esto, como decían, justo y merecido para la querida Anita, y felicitar a los 3 expositores. Y verá que me gusta mucho el trabajo de todos ellos, ¿verdad? A don Franklin, que lo molesto a veces yendo a mis clases, bueno, a señales que no lo molesto ya, ¿verdad? Y
y como decir, y luego Mario y René, que me gusta mucho su trabajo también. Quería comentar, ay, es que hablar de Anita, y como dijo Franklin, es una mujer de 3 mundos. Yo, Anita, cuando yo entré a mitad de los 70, ¿verdad? Antropología, como doña Maru fue mi profesora, ya doña Maru ya venía llegando ahí, y han sido tan amigas. Siempre recuerdo que doña Maru me decía, es que hoy podemos mostrar no sé qué con el grupo Kansas, doña Maru siempre con el grupo Kansas, y era Anita y su grupo, ¿verdad? Pero cuando ya realmente empecé una relación que sí duró también así de comunicándonos primero con doña Maru como intermediaria. Doña Maru me refiero a esa señora que está aquí, doña Maru Jaboso, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Hasta siempre. Fue en 1980 que yo trabajaba en un proyecto que financió la OEA en la costa centroamericana. Yo estaba recién graduada en antropología y estaba entrando a la maestría en lingüística, aunque la saqué 20.000 años después, ¿verdad? Y recuerdo que en un congreso que hubo sobre cultura negra en las Américas en Panamá, yo fui ahí con Fernando González, otro colega y amigo, y tuvimos un problemilla con una persona porque nos dijo que qué hacíamos nosotros en ese congreso. Y tanto Anita como Calalú y Guillermo Joseph, otras personas de la comunidad limonense, nos defendieron porque decían que nosotros nos vieron así muy pichoncillos y que no éramos afro para estar metidos ahí. Y recuerdo que ella, fue una defensa chivísima la que hizo, ¿verdad? Y entonces fue muy lindo, ¿verdad? Y entonces nos hicimos ya muy amigas y una relación muy linda. Y cuando ya yo iba a hacer la tesis de maestría en lingüística, anduve coqueteando un tiempo con que quería hacer la del criollo, más que yo estaba trabajando en la costa Caribe, ¿verdad? Y viajaba también por Centroamérica. Ay, pero ese fue más largo y bueno, es otra historia, ¿verdad? Que la recordarán más don Enrique Margerí y Adolfo, ¿verdad? Que fue los que al final ya terminé con otros temas y con Miguel Ángel, ¿verdad? Y lo que así quiero cortar así como cosas de sus 3 mundos, que ella siempre que venía a Costa Rica andaba siempre buscando a Franklin. Bueno, por supuesto que doña Maru, si estaba en un hotel en algún momento, dormir en la casa de doña Maru. Recuerdo en las múltiples actividades en lingüística, ya en el 4º piso, que ella pedía a veces a las 8 de la mañana o a las 7 una ponencia como de madrugada, porque ahí ella ya tenía que salir brincando a Limón, ¿verdad? Entonces tener que llegar a oír a Anita tempranísimo, ¿verdad? Y luego, lo que, así ya en cosas así que alguien diría tan banales de una académica como Anita, siempre vivíamos comentando de sus uñas, sus colores, y yo envidiaba sus colores de pelo y sus uñas, y la ropa pintona. Y hasta ahora vi que es de la misma edad de mi mamá. Me imaginé que era más joven porque como siempre era tan hiper coqueta, ¿verdad? Entonces siempre andaba en esa y íbamos, siempre, a veces cuando llegaba íbamos a almorzar cuando llamaron ahí por algún lugar ahí cerca de la U, y en algún momento nos podíamos comentar nimiedades de ese tipo, ¿verdad? Entonces era un vacilón. Y luego la generosidad de ella. Recuerdo que para el primer congreso centroamericano de antropología que se hizo acá en el 93, ella participó con la cuestión de los chistes en inglés criollo. Pero nadie le entendía, ¿verdad? Ahí era como que hubieran estado Mario o René, ¿verdad? Y nadie le entendía la bendita ponencia porque ella se reía ella misma, ¿verdad? Tratando la ponencia de toda la cuestión del humor en el criollo, ¿verdad? Y entonces recuerdo de que esa parte sí fue como muy así que yo, no sé si no, es que no salió publicada en esa memoria, ¿verdad? Como el recuperar tanto de ella, porque ella tan generosa siempre decía, ya sabe, apenas sepa alguien, me lo manda porque yo estoy haciendo lo que ahora llamaríamos una base de datos de todo lo que haya sobre criollística, ¿verdad? Entonces, solo recuerdos bonitos de ella y gracias a Linil por permitirnos recordar a la querida Anita. Muchas gracias. Voy a proceder a leer algunos comentarios del chat. Por ejemplo, don Francisco Guevara dice, muy interesantes aportes en honor a los trabajos encomiables de doña Anita. Invaluables aportes. Muchas gracias a los expositores. Carla Ramos nos dice, sin duda, era muy sabia y divertida. Patricia Fumero, muchas gracias por el trabajo. Sí que tenía su humor particular. Don Mario responde, para mi descargo, no es que estuviera en desacuerdo con Anita, es que estoy en desacuerdo con los criollistas.
Nos comenta doña Carla Jara, excelente y merecido homenaje a la doctora Anita Herzfeld. Felicidades a los organizadores y a los expositores. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Tenemos a doña Margarita. Adelante. Doña Margarita, es que creo que está el apagado micrófono. el micrófono. No, ya, se apagó solo. No, buenas noches, muchas gracias por hacer este homenaje tan sentido a Anita. Y yo me tocó trabajar la tesis doctoral con ella porque, bueno, viví parte de su tiempo en su casa y a cambio me revisaba la tesis y yo le revisaba el libro. Entonces fue un trueque. Viví, estaba revisando la dedicatoria al libro y decía que gracias por haberme acompañado en los momentos más importantes de mi vida académica, que fue el libro, creo que es el momento más importante de su vida académica, por haber escrito este libro. Siento como que está detrás y me dice, habla, decía algo. Y esto es lo que voy a decir. Y lo escribí en el mismo libro porque me sentí muy comprometida. Yo sé que Anita hubiera estado feliz y muy orgullosa de haber oído esto en vida, probablemente. Claro que se lo dijimos, pero estaría muy, muy feliz y, bueno, muy agradecida. Siento que sí le llegó el mensaje, porque está por aquí atrás dando vuelta. Habla, y decía, agradecer. Porque siempre fue muy en ese sentido de que había que agradecerle a la gente el apoyo que le habían dado. Ella fue muy agradecida con todas las personas que compartimos con ella. Y veo a Allen, pasamos 3 años, 4 años creo que la pasamos juntanita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Gabriela Cruz. Muchas gracias. Sí, yo no tuve el honor de conocer a la doctora Anita Herzfeld, pero gracias a la emotiva semblanza de don Franklin y a las cálidas palabras de las demás personas que participaron, bueno, constato que fue muy querida y eso me emociona. Pero quería decir sobre todo que me alegra mucho que hayan personas que estén continuando con los estudios, con las investigaciones que ella inició acá. René Zúñiga haciendo el doctorado en esta área. Le deseo muchos éxitos y me alegra también saber que hay una persona, un estudiante del programa de posgrado en lingüística que está interesada en hacer su tesis sobre inglés criollo de Limón. Así que enhorabuena y muchas gracias al INIL por la organización de esta actividad. Muchas gracias. Le damos la palabra a don Allen. Muchas gracias. Yo quiero compartirles algunas experiencias que vivimos, bueno, junto con Margarita Bolaños, ¿verdad? Vivimos ahí en la casa de Anita, allá en Kansas, en Lawrence, y yo la considero una anfitriona de primera clase, ¿verdad? Una persona que era especial para tratar a los que la visitaban, ese trato amable, esa jovialidad que tenía y siempre atenta a darle apoyo a los que llegábamos de Costa Rica, bueno, y de otros países también. Pero el trato con los costarricenses era muy especial y se notaba ahí esa forma de tratarnos. Tanto así que, bueno, yo comencé a estudiar el doctorado y comencé también a sacar una maestría en tecnología. Entonces, cuando ella se dio cuenta y ella ya tuvimos una relación más cercana, ¿verdad? Ya y yo era como esa persona que ella necesitaba para arreglarle cosas de la computadora. Y en varias ocasiones, no solamente una vez, en varias ocasiones sonaba el teléfono a medianoche y era Anita, y cómo no le iba yo a contestar. Y Alan, me decía Alan, ¿no podrías venir a
arreglarme la computadora o la impresora. Y ya había que levantarse e ir a, a la casa de Anita. Yo ya necesitaba pues un lector, ¿verdad? De mi tesis, y por supuesto que Anita estuvo ahí, y una persona muy, muy especial, y creo que este homenaje que le están haciendo, pues ella está aquí presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ale. Le damos la palabra a doña Yanina Omaña y don Ronald. Un gusto saludarlos. Bueno, primero que felices de estar aquí en este homenaje a una persona que en mi caso particular me honró llamándome amiga. Mantuvimos una amistad electrónica intensa hasta el momento en que por medio de Franklin me enteré que ya no podía Anita seguir mandando correos, pero nos comunicamos muchísimo en esa vía. Y no recuerdo el año preciso en que conocí a Anita, pero sí recuerdo las circunstancias. Ella iba a dar el curso de introducción a la lingüística, pero por supuesto era su asidero en la UCR cuando iba a hacer el trabajo de campo en Limón. Tenía una oficina en el cuarto piso, una oficina es mucho decir, un escritorio en una oficina, en el cuarto piso de lo que es ahora Estudios Generales. La Facultad de Letras no existía con su propio edificio. Y yo me colaba en esa oficina porque había una persona que tenía también escritorio ahí que me lo permitía. Era interina y deambulábamos por todas las oficinas donde nos dieran una silla donde hacer algo. Y resulta que un día me dice Anita, me dice Jack, era don Jack Wilson, que tú hiciste el curso de introducción con él. Le digo, sí, yo hice el curso con don Jack. Ah, bueno, eso fue todo. Como una semana después, veo a Anita refunfuñando, refunfuñando literalmente. Y es que estaba resolviendo los problemas del libro de trabajo que venía acompañando un texto, el texto famoso de Gleason, que se usaba en introducción. Y bueno, ella, mi conclusión en ese momento fue: qué pecado, una persona que viene a hacer trabajo de campo para su tesis doctoral, gastando horas de oficina resolviendo los problemitas del workbook, ¿verdad? De Gleason. Entonces yo le dije, Anita, yo tengo eso ya resuelto. Yo tenía 2 copias del workbook, una que usaba para las fotocopias de los estudiantes y otro que era el mío, ya resueltos. Y le digo, usa mi workbook. Bueno, eso fue lo que valió, por supuesto, para que Anita y yo empezáramos una amistad lindísima. El famoso workbook de Gleason, porque le ahorré algunas orillas ahí de trabajo tedioso. Pero hay algo muy lindo que yo quisiera decir, y es que Anita de veras quería Costa Rica. Muchos años después, ella tuvo una relación con la Universidad de Georgetown, donde yo había estudiado, y porque ella era parte de los programas del Departamento de Estado para la Cuenca del Caribe. Y cuando fue el momento de celebrar el bicentenario de la fundación de la Universidad de Georgetown, trayendo a todos los ex becarios CAPS del Central American Peace Program a esa celebración, Anita fue fundamental para que eso se hiciera en Costa Rica. Entonces ella logró que vinieran ex becarios de toda Centroamérica y todos celebramos con una ceremonia muy sentida en el Teatro Nacional. Y eso fue gracias a Anita, porque ella dijo, es que esto tiene que hacerse en Costa Rica. Entonces fue una persona que de muchas otras formas siempre demostró un gran aprecio por este país y por las personas que le estimábamos tantísimo también, ¿verdad? Eso les quería contar, porque hay muchas anécdotas, pero no hay tiempo. Muchas gracias, doña Yanina.
Vamos a proceder a darle la palabra a doña Gloria Lara. Adelante. Buenas noches. Yo trabajé con la Secretaría de Educación en el novedoso proyecto de educación intercultural bilingüe y por supuesto en los años 90. Y por supuesto el inglés de las Islas de la Bahía no estaba contemplado en ese proyecto. Pero yo insistí que teníamos que traer alguna persona que nos pudiera dar luces. Y empecé a buscar y encontré a Anita. No sé cómo, no recuerdo cómo me comuniqué con ella, pero ella respondió de inmediato y vino a Honduras en 1997 e hizo el estudio inicial en las Islas de la Bahía. La idea era que ella volviera y que continuara con el estudio. Y para que pudiéramos adelantar un poco, entonces decidimos hacer un registro de lengua viva, como le llamaría yo como antropóloga, pero no, yo no soy lingüista, de hacer un registro y que ella entonces pudiera trabajar después con ese registro. Y lo hizo Laura Hobson Hirlich, que también era de la universidad, que es todavía de la Universidad de Kansas. Lastimosamente vino el huracán Mitch y todos los cassettes que habíamos grabado en esa época se fueron y no existen más. Pero teníamos el impreso, algunas cosas que las tenía Laura porque habíamos para hacérselo ameno a la gente, que hablara, que nos contara. Ella hizo un libro de recetas. Y ese libro de recetas ahora estamos tratando de publicarlo para que se use en las escuelas de las Islas de la Bahía desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y buscando para hacerle la dedicatoria a Anita del libro, con lo cual ya había propuesto Laura, me di cuenta que había muerto en diciembre. O sea que sí me dio mucha tristeza porque es de esas cosas que uno piensa que son para siempre. Hay personas que son eternas, que van a durar, quién sabe, hasta la eternidad y que en el momento en que uno vuelva a tener la oportunidad de tener relación con ella, van a estar presentes. Pero bueno, está presente y vamos a publicar el libro de recetas dedicado a ella. Eso lo quería contar. Gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Vamos a ver si alguien más tiene algún otro comentario. Me parece que don Franklin quiere agregar algo. Adelante. Don Franklin, el micrófono necesitamos activarlo. Ahí está. Gracias. Les había comentado sobre un poema que había hecho sobre Anita y quería leer una fracción. ¿Okay? Está en inglés. Dice, Miss Anita brings memory of Whitman's noiseless, patient spider. And Nancy goes with me day and night and day. Train after train and train again. Thanks for your company. Whispering, knitting, spinning, prancing stories for 1,000 years over there and 1,000 years over here of love, of struggles, of labors, of slavery, of lynching. And I found myself in Anita's class telling Nancy's story. Thank you, Anita, for all you've done for me. Muchas gracias, don Franklin. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra participación. Tenemos aplausos para el poema.
Ok, perfecto. Bueno, parece que no tenemos más participaciones, entonces les agradecemos a todos por compartir en esta tarde para rememorar el aporte a la lingüística de la doctora Anita Herzfeld y por compartir sus experiencias y anécdotas al respecto. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches.